Reciban un cordial y respetuoso saludo, mis estimadas y estimados compañeros estudiantes. Vamos a presentarles la guía didáctica para el módulo número 1, la semana entrante, de tal manera que si me permiten compartir la pantalla, les estaremos presentando lo que sería entonces la guía didáctica, que la temática que vamos a tratar serán los fundamentos teóricos y las medidas epidemiológicas básicas. Es importante que esta información puedan revisarla a detalle con mayor profundidad en los libros de texto recomendados, así como en la internet y las referencias que les hemos indicado en el módulo de inicio, en el módulo introductorio. Se busca con este módulo que ustedes como estudiantes al finalizar tengan la capacidad de reconocer los fundamentos teóricos básicos de la epidemiología y su aplicación en el ámbito laboral. También esperamos que ustedes puedan nombrar los antecedentes históricos relacionados con la epidemiología ocupacional y que adicionalmente sean capaces de distinguir las diferentes tasas y medidas utilizadas en la epidemiología y reconocer su significado, especialmente en el ámbito laboral. Iniciaremos con una sección de definiciones en las cuales revisaremos algunos conceptos básicos e importantes para la epidemiología ocupacional. Decía Hipócrates alrededor del año 460 a.C. que es más importante conocer a la persona que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene, porque al final son los seres humanos y su exposición a diferentes factores de riesgo o a diferentes agentes que producen la enfermedad los que al final pueden tener una u otra conducta. Y particularmente esto es importante en la esfera laboral y ocupacional. Entonces iniciaremos con el reconocimiento de lo que es la epidemiología como aquella ciencia que se encarga del estudio de la distribución de las causas o los determinantes relacionados con la salud y la enfermedad en determinadas poblaciones y la aplicación de su estudio en la prevención y resolución de problemas de salud y particularmente de la salud pública. Si esto lo enfocamos hacia la parte laboral y ocupacional, se va a desarrollar entonces una rama que es la epidemiología ocupacional, que no es más que la aplicación de métodos epidemiológicos en poblaciones de trabajadores para identificar, investigar sobre diversas hipótesis relacionadas con los vínculos causales o las relaciones causales entre factores de riesgo o peligros y enfermedades particulares en la esfera laboral. Vamos a investigar y vamos a discutir sobre las diferentes aplicaciones que puede tener la epidemiología ocupacional. También abordaremos los diferentes enfoques epidemiológicos. Dentro de los más importantes tenemos los descriptivos, aquellos que solamente describen una situación actual en determinada área sin buscar la explicación o relaciones causales, mientras que los estudios analíticos observacionales sí van a involucrar el estudio o la interrelación de diferentes factores y se formulan hipótesis para ver si determinado factor de riesgo está relacionado con una enfermedad o ausencia de enfermedad, dependiendo si el grupo está expuesto o no a ese factor de riesgo. La característica clave en ellos es la comparación entre los grupos. Vamos a verificar dentro de los estudios analíticos que están los estudios transversales, casos y controles y los estudios de cohorte. Es importante que ustedes revisen la información previamente para llegar a la discusión posteriormente grupal y llegar a conclusiones como grupo. Haremos una revisión sobre los antecedentes históricos y la línea de tiempo que tiene que ver con la epidemiología y particularmente la epidemiología ocupacional, desde las referencias de los estudios de Hipócrates, pasando por Ramazzini, John Snow como padre de la epidemiología moderna, las descripciones de Ludwig Rehm, por ejemplo, y algunos otros autores en el desarrollo de la historia de la epidemiología ocupacional. También tendremos acceso y posibilidad a revisar y discutir sobre las medidas y tasas epidemiológicas, recordando que son principalmente tres grupos: aquellas que determinan
o expresan la frecuencia con que ocurre una determinada enfermedad o la mortalidad. Entonces tendremos la incidencia, la prevalencia, las tasas de mortalidad, la tasa de letalidad y algunas otras medidas de frecuencia. Dentro de las medidas de asociación tendremos diferencias o razones, y dentro de las medidas de impacto vamos a ver fundamentalmente el riesgo y el riesgo atribuible. Es importante también que revisen estos conceptos en la bibliografía recomendada para llegar entonces a un consenso común y a una reflexión común en la próxima sesión sincrónica. De tal manera que esto es lo que esperamos revisar en este próximo módulo, el módulo número 1, que Dios mediante estaremos conectándonos el próximo viernes a las 8 en punto de la noche, de 8 a 9:30, para nuestro primer módulo como tal, que tiene que ver con conceptos básicos de epidemiología, antecedentes históricos y las medidas más frecuentes y comunes utilizadas en la epidemiología ocupacional. Hasta entonces, muchísimas gracias.